Bueno, van a perdonar lo inusitado de esta transmisión, pero es que al tener algo de tiempo libre, pues he estado mirando el Twitter y en general las redes sociales y me he encontrado con algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes. La primera cosa es que mmm, hay un hay un tweet que aparentemente no es nuevo, pero yo no lo había visto. La señorita Fabiana Rosales, la concubina de Juan Guaidó, ha dado una rueda de prensa y el Centro de Comunicación Nacional, que es una especie de, no sé, de Oficina Central de Información, ¿se acuerdan de la OSI? Del gobierno este de Twitter un poco cómico que tenemos últimamente, pues ha publicado un plan que se supone que dirige la señorita Fabiana Rosales, concubina, como dije, de Juan Guaidó. Esta señorita dice que hay un plan en marcha que se llama Vuelve a casa. Y yo pensé al principio, cuando lo leí, pensé que era una broma burlándose precisamente de lo que en agosto del año pasado hiciera el tirano Maduro con su plan Vuelta a la Patria. ¿Se acuerdan? Que fletó unos aviones y trajo a algunos venezolanos que estaban en Chile y en Ecuador. Con la condición de que, por supuesto, dijeran que los estaban explotando en esos países, lo cual yo traduzco como que tenían que trabajar, nadie les regalaba nada, evidentemente, y entonces ese era el pago que tenían que hacer a su billete de vuelta. Pero entonces veo que la oposición comienza el registro del plan Vuelve a casa para venezolanos en el exterior. Y me llamó tanto la atención, me hizo recordar tanto a un individuo tan funesto, tan negro para nuestra historia reciente como Manuel Rosales. Es como si esto fuera una especie de burla colectiva. Yo lo veo así. Y por eso quería decírselos en directo, ¿no? No tenía tiempo de hacer un video, editarlo, etcétera. Entonces estoy saliendo un poco hacia los trancazos. El plan Vuelta a la Patria, según Nicolás Maduro, en septiembre del año pasado, decía que es un programa creado por Nicolás Maduro que tiene como objetivo ofrecer apoyo y estímulo a migrantes que expresen voluntariamente su deseo de retornar a Venezuela. El gobierno bolivariano, en atención a la situación de vulnerabilidad o dificultad económica que padecen ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero, realiza un esfuerzo logístico, social, diplomático y económico para ofrecerle una mano solidaria y un instrumento de apoyo a todos y todas para su regreso y reinserción en nuestra sociedad. Y entonces me voy acá y lo comparo con lo que dicen, por lo que dice el gobierno tuitero, que es algo. El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Valero, informó que ya se inició el registro del plan Vuelve a casa para los venezolanos que estén en el exterior. No quise capturar más nada, sin embargo, yo tengo por aquí la página. No sé dónde está, pero la tendré por aquí. Aquí está. Valero explicó a través de su cuenta personal de Twitter que se trata de una plataforma que pone a disposición del presidente encargado Juan Guaidó para los venezolanos que vendrán a recuperar el país. Asimismo publicó: es importante aclarar que el plan Vuelve a casa se ejecutará una vez que tengamos una nueva Venezuela. Es decir, que en esto varía. Esto le ofrecen a la gente venir a futuro, ni siquiera a cambio de que ustedes dejen sus datos personales en una página que ellos han abierto. Yo les voy a decir una cosa, sin ánimo de que le caiga bien a los muderos
y a los sinvergüenzas que están operando en este gobierno de comiquita, que yo no sé cuál será peor. Como yo decía el otro día, es vergonzoso y vergonzante tener que decir o explicarle a alguna persona que no entienda cómo va la cosa en Venezuela, que a mí me han pedido que les explique cómo es eso de que tenemos dos presidentes. Es complicado explicar eso. Sobre todo para una persona que vive en un país normal. Es complicado. Para mí, que soy venezolano y vivo fuera de Venezuela, me es complicadísimo explicarlo. Pero yo leo las dos cosas. Y como les dije, me recuerdo a Manuel Rosales. ¿Se acuerdan? Con esa tarjeta mi negra. Cuando Chávez arrancó con esa reedición de la lista Maizanta Tascón Reloaded versión 4.0 que se llamaba Carné de la Patria. Y salió Rosales con la tarjeta mi negra. En ese momento sentí lo mismo que siento ahora. Lo que pasa es que ahora con un poco más de sorpresa. Porque Manuel Rosales ya todos estamos conscientes, o mejor dicho, todos somos conscientes de quién es el señor Manuel Rosales. Lo que no teníamos la certeza es de que esta gente del gobierno de Twitter lo superaran. De alguna manera, no es que hicieran lo mismo, sino que lo superaron. Y entonces adoptan la demagogia como arma política. Exactamente igual que hace el chavismo. Si a alguien le quedaba alguna duda de que los rostros de la tiranía venezolana tienen rostros rojos rojitos y rostros azules azulitos, esto es simplemente una prueba. Esto es una prueba más. En realidad no es una prueba, es una prueba más. Ahora me estaban diciendo, no sé por qué te sorprendes, porque eso es esperable. Yo tengo que sorprenderme, porque es lo que yo siempre digo. Si uno como venezolano pierde la capacidad de sorprenderse y no solamente de sorprenderse, sino de asombrarse por las barbaridades, las tropelías, las canalladas y las burlas de las que somos objeto los venezolanos día a día por parte de los tiranos rojos y por parte de los aspirantes a tiranos azules. Entonces uno se tiene que molestar. Uno no puede perder esa capacidad de asombro, porque entonces vamos a convertir en normal algo que no es normal y jamás lo será. Eso por un lado. Yo creo que además está decirle a los venezolanos que viven fuera de Venezuela que realmente tienen dos dedos de frente, que no se les ocurra poner sus datos personales en ninguna página, ya no digo de los tiranos rojos, pero tampoco en la de los tiranos azules. Cuando lo vayan a hacer, recuerden que son lo mismo, forman parte de la misma tiranía, solamente que unos se visten de una forma y otros de otra. No lo olviden nunca. Otra cosa que quería decirles esta mañana, o mejor dicho, esta tarde, porque aquí ya son las 9:23 de la tarde, a pesar de que es de día totalmente, afortunadamente, porque yo no tengo luz artificial, sino que cuento con la luz natural para poder hacer estos videos. Quería mostrarles un artículo que publicó ayer el Pan Am Post y que me parece que es de primera necesidad. Es un artículo que ningún venezolano consciente debería dejar de leer. Yo les ruego, les suplico, yo se los puedo leer. Si ustedes tienen la capacidad de soportar mi desagradable voz, yo se los leo. Y si no la tienen, por favor, búsquenlo y véanlo, porque se los voy a poner en pantalla. Vamos a ponerlo desde el principio. Aquí está. Esto está publicado ayer.
31 de julio de 2019. Lo publica Emanuel Rincón en la página, en el portal de Pan Am Post. La dirección, como bien saben, es panampost.com. Yo les puedo dejar el link en los comentarios, no se preocupen. Esto es un artículo que es imperdible y repito, cualquier venezolano consciente debería leerlo. Y no solamente leerlo, sino releerlo. Es un poco largo. Créanme, les repito, yo lo voy a leer. Entenderé que a alguno de ustedes no les guste mi timbre de voz y está en todo su derecho de mutearme o irse hasta que yo acabe. Pero es que yo necesito por lo menos asegurarme y para sentirme bien conmigo mismo que lo he leído y que el archivo ha quedado grabado en el video, incrustado en el video, para que alguien que necesite consultarlo de forma rápida lo pueda hacer. Entonces, si me permiten, yo voy a empezar a leerlo, ¿de acuerdo? Déjenme ponerme cómodo y poner esto aquí de una manera un poco cómoda. Los empresarios del hambre que manejan los hilos del oficialismo y la oposición. Un negocio del sur de la Florida que encubre una trama de corrupción y los vínculos entre quienes encabezan las negociaciones de Venezuela y las importaciones de comida. Para hacerse rico solo hace falta construir una necesidad, monopolizarla y luego suplirla. Si formas parte del Estado es mucho más sencillo. Puedes aprovecharte de las necesidades esenciales del ser humano. Por ejemplo, el hambre. Algo que ningún ser humano puede eludir. Entonces la explotas. Conviertes la comida en un privilegio reservado para pocos. La transformas en tu arma de dominación social y a su vez sacas mucho dinero por ello. Negocio redondo. Implantas una tiranía con ciudadanos famélicos y moribundos mientras te haces rico. El director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, José Graciano da Silva, señaló que al menos 21.2 millones de venezolanos pasan hambre bajo el mando del régimen socialista. Lo cual sería el equivalente a decir que toda la población de Chile pasa hambre, por citar un ejemplo. Este es apenas el prólogo de una destrucción anunciada. Explica la migración masiva, el caos social, la desesperación y la muerte generalizada que azota a los venezolanos. Pero este accidente no ha sido casual. Ha sido diseñado. Un plan ejecutado por las directrices cubanas para someter a un pueblo a la sumisión. Desde principios de la década del 2000, Hugo Chávez comenzó a intervenir en los precios de la ganadería y agricultura. Empezó a establecer límites a los productores para beneficiar al pueblo. El tiro le salió al revés al destruir la capacidad de financiamiento de los mismos. Sus empresas quebraron y dejaron de producir. La comida empezó a desaparecer. Entonces aparecieron las famosas intervenciones de empresas y haciendas. Pero el Estado seguía aplicando la misma lógica de producir a pérdida. Durante un tiempo lo pudieron maquillar gracias a los ingresos petroleros. Al destruir la empresa nacional, fueron al mercado exterior a importar lo que antes se producía en Venezuela, con dólares preferenciales. Muchos se hicieron ricos con ello. Vieron en el hambre de los venezolanos un negocio lucrativo. Acabado el dinero del Estado y habiendo sumido a PDVSA en una quiebra virtual, se acabó el negocio de los dólares preferenciales y pasamos a una nueva etapa que evolucionó hasta degenerar en las famosas cajas CLAP.
una humillante caja de cartón con productos de baja calidad y sin controles sanitarios con la que deben conformarse miles de venezolanos. La pobreza como política de Estado. El negocio del hambre en Venezuela ha involucrado a diferentes actores, desde miembros del gobierno a empresarios nacionales y extranjeros. Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a los hijastros de Nicolás Maduro, Walter Gavidia Flores, y sus hermanos Yoser Daniel y Joswell Alexander. También aparecen en la lista José Gregorio Vielma Mora, exgobernador del estado Táchira, abro paréntesis, una de las cabezas al mando en la represión de las protestas de 2014 que dejaron un saldo de 43 personas muertas. Cierro paréntesis. Alex Saab, que es un empresario colombiano. Álvaro Enrique Pulido, Emmanuel Enrique Rubio, Hisham Ali Saab Sertain, Shadi Naim Saab Sertain y María Andrea Straudinger Lemoine. El gobierno de México también ha iniciado investigaciones sobre los casos de corrupción de alimentos, pues la mayoría de los que aparecen en las cajas CLAP provienen de ese país. En ese sentido, investigadores acusan a unas 25 compañías de enviar alimentos de baja calidad a venezolanos hambrientos, con un aumento de precio del 100%. En octubre, la División del Crimen Organizado de la Fiscalía General de México anunció una multa de $3 millones a las compañías que envían alimentos a Venezuela. Las mismas habrían obtenido por parte del gobierno venezolano contratos por $700 millones. Estos grupos no han sido los únicos que se han beneficiado del hambre de los venezolanos. En la lista aparecen diversos personajes con vínculos estrechos, no solo con el régimen de Maduro, sino también con miembros de la oposición venezolana. Los empresarios del hambre y su vínculo con la oposición. El 13 de mayo de 2019, el Washington Post publicó un reportaje en el que advertía que quien había estado detrás de la liberación de Leopoldo López el 30 de abril junto al hoy militar exiliado Christopher Figuera era César Omaña, un médico de profesión, a quien llaman un hombre de negocios. Este César Omaña planeaba, con la aprobación de Leopoldo López, establecer un gobierno donde la figura de Michael Moreno y Vladimir Padrino López siguieran en el poder junto a Juan Guaidó. El médico, además, sostiene una relación muy cercana con María Gabriela Chávez, la hija del difunto expresidente, según fuentes cercanas a su entorno, lo cual confirmó un artículo de Al Navío. A César Omaña, el portal de investigación Armando.info lo apodó el Doctorcito, en una trama de corrupción develada el 1 de septiembre de 2018. Según el reportaje, en compañía de los Bonnie and Clyde de las importaciones agrícolas, quienes son Adolfo Navas y Mariela Pereira, crearon una maraña de casi 70 empresas entre Panamá, Estados Unidos y otros países, con las cuales importaban productos a Venezuela a través de Agropatria. En Estados Unidos los han acusado de negocios de transmisión de dinero sin licencia, de infracciones federales y penales. Y además, varios de sus bienes inmuebles han estado bajo demanda de confiscación, siendo la empresa Technofarm Corporation una de las principales. Toys for Boys, el negocio encubierto de César Omaña para legitimar capitales.
El doctorcito también tiene vínculos con Rafael Gil, sobrino de Víctor Gil Ramírez, presidente del Banco Fondo Común, allegado a otras instituciones bancarias y a quien Estados Unidos le habría retirado la visa por implicación en actos de corrupción. Toys for Boys Miami LLC es uno de los negocios encubiertos de César Omaña, quien se sumó al proyecto tras conocer a Gil en 2017 en Venezuela. La empresa comenzó como una boutique de artículos de lujo que contaba con su propia publicación, lo que evolucionó en una revista con su nombre. La misma funciona en un local de Wynwood en Miami, con dirección 1924 North Miami Avenue, Miami, Florida, 33136 US, según reporta el perfil de LinkedIn de la empresa. En el lugar también se pueden observar carros de lujo con placas de la revista como parte de la decoración, piezas de diseñador y obras de arte. Es de hacer notar que a este artículo lo acompañan muchas fotografías. Por eso les ruego que vayan al enlace de Pan Am Post y lo vean. Seguimos. De acuerdo con los registros que tiene la compañía china de datos comerciales 52WMB, César Omaña habría realizado una importación a nombre de Toys for Boys en el mes de octubre de 2018, con destino a Miami, lo que coincide con la fecha de ingreso a la compañía dada por las fuentes. Tras conocerse con Gil en el año 2017, entrar al negocio en 2018 y ampliar el local de Wynwood, el tipo de negocio resulta perfecto para legitimar capitales, pues las obras de arte, artículos de lujo y joyas pueden marcar precios estratosféricos sin levantar sospechas a nivel contable. El socio de César Omaña, Rafael Gil, tiene un perfil más elevado. Allegados a él lo tildan como la cara visible del negocio. Al segundo es común verlo aparecer en eventos donde son organizadores, patrocinantes o asistentes, junto a celebridades como Luis Fonsi, Canelo Álvarez, Amanda Cerny, Alec Monopoly, Sean Kingston, Caroline Daur, Gloria Estefan, Gianluca Bacci, Nicky Jam, entre otros. La empresa cuenta además apenas con 4 empleados, lo cual no les ha impedido organizar eventos de gran envergadura que se pueden observar en su cuenta de Instagram o en su página oficial toysforboysmagazine.com. César Omaña, en cambio, es un hombre reservado y astuto. Su mención en los Panama Papers del 2016 lo habría llevado a ser más cuidadoso. En aquel año contactó al bufete panameño Mossack Fonseca para constituir fideicomisos en las Islas Británicas. En las Islas Vírgenes Británicas. Esto lo hicieron a través de Olga Santini, según dio a conocer también el portal de investigación armando.info. A pesar de que han salido importantes reportajes donde se menciona su nombre en medios como el Washington Post, Armando Info, ABC, entre otros, hasta el día de hoy no han sido publicadas fotografías suyas y no se consigue rastro alguno de él en las redes sociales. El diario ABC reportaba sobre Omaña y su vínculo con Leopoldo López lo siguiente. Otro empresario crucial fue César Omaña, empresario en el sector de las importaciones agrícolas en Venezuela, que también tanteó personalmente al juez Moreno y al general Figuera. De hecho, la inteligencia norteamericana cree que fue Omaña quien sacó con ayuda de Figuera al opositor Leopoldo López de su arresto domiciliario. Un modelo fallido.
El director de Econométrica, Henkel García, publicó una reciente estadística según la cual más del 80% de las importaciones venezolanas son públicas. Esto explica el modelo económico llevado a cabo por el chavismo, sobre el cual se desprecia la producción y la estimulación de la misma y se protege y privilegia la importación. Un modelo de subsistencia insostenible para cualquier país. Todo esto lo único que hace es confirmar que el hambre no solo ha sido propiciada por el chavismo, sino que ha sido planeada y aprovechada para engrandecer las cuentas bancarias de funcionarios y personajes corruptos, los cuales, haciendo uso de sus beneficios económicos conseguidos con el sufrimiento de los venezolanos, manejan los hilos de la política dentro del oficialismo y la oposición. Todo esto nos ilustra con detalles cómo la comida y el hambre han sido utilizadas como un arma política. Nos muestra que las cajas CLAP tienen más influencia en la esfera política de lo que muchos piensan y que, contrario a lo que muchos establecen como un fracaso del chavismo, abro paréntesis, más de 20 millones de venezolanos aguantando hambre, esto dentro de las filas de la revolución se considera todo un éxito. Ya decía Nicolás Maquiavelo en su obra magistral El Príncipe, abro comillas, cuando los estados que se conquistan están acostumbrados a vivir en libertad, hay tres formas de conservarlos: destruirlos, vivir allí personalmente o dejar que sigan viviendo con sus leyes. Porque, en verdad, no hay otro medio más seguro de posesión que la ruina. Este artículo, fin del artículo, lo escribe, como dije antes, Emmanuel Rincón, quien es un abogado y escritor venezolano. Esto está publicado en el Pan Am Post. Sí, yo también me quedé como la chiva que parió tres. A mí me encantaría que esto lo leyeran, no que me escucharan a mí leyéndolo, sino que lo leyeran en la intimidad de sus casas, de sus oficinas, y lo volvieran a leer una y otra vez. Ya yo lo he leído como 4 o 5 veces. Y a falta de, por supuesto, de contrastar algunos detalles aquí en este artículo, y de ser cierto todo lo que aquí se escribe, o todo lo que aquí se dice, estaríamos en presencia de la operación criminal más compleja, más trabajada y más gigantesca de la que hayamos tenido noticias, por lo menos en este siglo. Yo aquí voy a hablar ya como lo que soy, como un simple venezolano. Ninguno de estos personajes, absolutamente ninguno, merece nuestro perdón. Ninguno de estos personajes merece nuestro olvido. Perdonar esto, echarlo al saco de la memoria, no solamente va a ser una injusticia para la gente que la está pasando mal, para la gente que depende de esa maldita caja de comida, sino para quienes hemos luchado en contra de esta tiranía que hoy se nos muestra vestida de azul y de rojo. Y que ya yo debo cambiar el discurso que mantuve siempre, porque yo siempre dije que eran las dos caras de una misma moneda. Y resulta que ni siquiera es eso, porque son la misma cara. No son caras antepuestas. Son exactamente lo mismo. Los tiranos de Venezuela se visten de rojo y de azul. Y los tiranos de Venezuela han convertido a nuestro país en algo que nunca en la vida nadie se imaginó, ni en las más horribles pesadillas. Un país
que se ha convertido en una caricatura de sí mismo, a pesar de toda la tragedia, a pesar de toda la tristeza, a pesar de todo el drama que se vive en Venezuela a diario. Les puedo decir, y lo digo con una frustración enorme, que Venezuela, nuestro país, nosotros mismos, y ahí nos incluyo a todos, a pesar de que no todos afortunadamente estamos ahí, pero debo hacerlo por una cuestión de decencia. Nos hemos convertido en unas caricaturas de nosotros mismos. Pero ojo, que esto no es el fin del mundo. Mucha gente ha hecho papelones a lo largo de su vida. Usted que me ve, yo, el otro, su vecino, su hermano, su hermana. Pero eso no quiere decir que ni que seamos tontos, ni que seamos payasos, ni que nos guste hacer papelones. Eso lo que nos dice es que la vida nos ha puesto una prueba que no hemos superado. Y no pasa nada. Yo sé que es duro decir no pasa nada, porque cuando uno dice no pasa nada y coge el espejo así, mira por el retrovisor, se está dando cuenta de la cantidad de muertos que dejamos atrás. Entonces sí pasa, ¿verdad? Pero como desgraciadamente nosotros no podemos hacer nada al respecto ahora, tenemos que decir no pasa nada. Lo que tenemos que hacer es actuar en consecuencia y terminar con esa situación. Yo siempre he dicho que yo no puedo culpar al pobre diablo ignorante que votó por Chávez en el 98. Que votó por Chávez obstinado y asqueado de lo que han hecho adecos y copellanos, de lo que habían hecho adecos y copellanos durante 40 años, desde que el general Marcos Pérez Jiménez se fue de Venezuela y entregó el poder. No que lo derrocaron. Si vamos a hacer las cosas bien, tenemos que empezar a contar bien la historia. Cuando un adeco les diga que Acción Democrática, el pueblo adeco, derrocó a Pérez Jiménez, ustedes le tienen que decir que eso es tan falso como que la tierra es plana. Esa es la historia que ellos han querido construir, es la narrativa que nos han construido a quienes nacimos después. Pero créanme, no fue así. Algo tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para dejar de ser una caricatura de nosotros mismos? Pues tenemos que rebelarnos de verdad. ¿Y cómo nos vamos a rebelar? Preguntarán algunos. Tú estás fuera, no nos puedes mandar a salir a la calle a matarnos con los guardias nacionales. Por supuesto que no. Yo lo único que les digo es que tenemos que hacer algo. Y no necesariamente tiene que ser algo que violente o ponga en peligro nuestra seguridad. Yo siempre he dicho, o hacemos algo o dejamos de hacer algo. Pero no podemos seguir en este estado de cosas. Ustedes no entienden, no se dan cuenta de que esta comiquita que estamos viviendo con Juan Guaidó y su combo no es otra cosa que una reedición de lo que venimos viviendo desde el año 2002. Nosotros, o al menos yo, no soy ningún intelectual. Yo ni siquiera estudié demasiado tiempo en una universidad. No tengo actitudes especiales. Y me doy cuenta. Y yo de verdad que lo que más deseo en este mundo es que todos los venezolanos, esos que apoyan hoy, que están creyendo que apoyando a los tiranos azules se están oponiendo a la tiranía. Yo debo decirles que se equivocan sin querer, porque yo no puedo pensar que lo hacen a posta. Yo sé que ustedes creen que están haciendo lo correcto, porque me costaría mucho trabajo entender que ustedes quieren terminar de destruir a Venezuela. Yo sé que no es así. Ustedes deben querer a Venezuela tanto como la queremos quienes
quienes pensamos de otra forma. Por eso les digo que razonen lo que estamos hablando acá. No crean lo que yo les digo, simplemente analícenlo, simplemente dense la oportunidad de pensar fuera de la caja. Y se van a dar cuenta, muchos de ustedes, a lo mejor no todos, de que del error en el que hemos vivido durante tanto tiempo creyéndole a estos miserables. Ustedes cuando ven esto, pues, ¿dónde está esto? Cuando ustedes ven esto, ¿qué sienten ustedes? Cuando ustedes ven a esta muchachita, que pobrecita, ella es una víctima también, porque ella es una pobre solemnidad. Es decir, esta muchacha la pusieron ahí, esta muchacha simplemente era la pareja de este diputaducho de tercera categoría, que el pobre tampoco, yo no le voy a quitar culpa, ahora no, pero también hay que analizar que ese muchacho cuando nació, si bien es cierto que todavía estaba la Cuarta República, él no se ha de acordar mucho. Entonces hay que juzgar las cosas de manera correcta y sin apasionamientos. Pero que a día de hoy, después de 8 meses de que nos ha tenido, bueno, yo ahí no me voy a incluir porque no es verdad, en que los ha tenido embaucados o ha tenido embaucados a tanta gente, es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de que leamos un poquito la historia y veamos lo que pasó en Venezuela en el año 2002. Lo que pasa es que cuando uno le habla a gente joven, uno cree que ellos están en conocimiento de la historia tal como está uno, que lo vivió, no porque uno sea más que nadie, sino que uno lo vivió y entonces conoce la historia. Es solamente por eso. Yo lo que les pido es que analicen un poquito y lean un poquito la historia, pero no le pidan a estos tiranos de azul que se la cuenten. Léanla ustedes, hay mucho material. Y ahora en la era de internet ni siquiera tienen que gastar dinero en comprar un libro, que sería lo ideal, es lo que yo le recomiendo a todo el mundo, porque también internet está llena de cosas que probablemente no sean demasiado exactas. Hay que saber buscar. Por supuesto que está la información correcta, pero hay que saber buscar. Yo lo que les pido es que lo vean desde otra perspectiva. Aunque ustedes apoyen a Maduro, a mí, ya les digo, yo por un pobre ignorante que apoya a Maduro no siento ningún odio. Igual que tampoco siento odio por un pobre ignorante que apoye a este gobierno de Twitter, a esta farsa que nos han querido imponer, haciéndonos ver como caer en un ridículo en el que ningún país ha caído jamás. Primero nos desfalcan. Primero nos quitan la cantidad de dinero que se han robado. Es indecible. Los más conservadores hablan de 800.000 millones de dólares. A mí me gustaría que ustedes escribieran esa cifra en un papel. 800.000 millones. Y luego se pongan a pensar y a pensar un poquito, a imaginarse esa cantidad. 800.000 millones de dólares que nos robaron. 800.000 millones que han debido de haber servido para tener a nuestro país como una tacita de plata, produciendo empleo y produciendo bienes y servicios como nunca, convertidos en una potencia de la región. Y fíjense que ni siquiera, no es que no seamos una potencia, sino que estamos exportando miseria a la región.
Yo quiero que se imaginen eso. Y voy a decirles algo que de lo que yo soy consciente hace mucho tiempo, quizá porque, bueno, durante algún tiempo trabajé en la industria petrolera. Venezuela, las reservas probadas de petróleo que tiene, quiero que se imaginen esta cifra. Las reservas probadas de petróleo. Imaginen, y vamos a imaginarnos que ahora mismo los Emiratos Árabes se quedan sin petróleo, se les secaron los pozos. El fracking a los Estados Unidos no le funciona y no sacan una gota de petróleo. Que en los rusos tampoco. Que en el Mar del Norte tampoco. Se acabó el petróleo en todo el mundo, excepto en Venezuela. Bueno, vamos a imaginarnos esa situación absurda e hipotética, por supuesto, por un momento. Las reservas probadas de petróleo de Venezuela darían para un lapso de 20 años surtir la demanda petrolera mundial. 20 años. Es decir, que el mundo tendría 20 años para buscar alternativas o buscar más petróleo. Esto se los digo porque si nosotros pensamos en esos términos, nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que nuestras familias, nuestras casas, nuestra infraestructura esté arruinada, a pesar de que Venezuela sea un estado fallido, a pesar de que nuestro país esté moral y físicamente en el suelo, porque nuestra moral está aporreada. Nuestra dignidad, las tiranías, yo siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, las tiranías lo primero que hacen es embolsillarse la dignidad de los más débiles. Y eso es lo que tenemos que no solamente conocer, tenemos que saberlo, porque si no lo sabemos, no vamos a poder combatirlo y no vamos a poder terminar con ello. Lo primero que tenemos que hacer es recoger nuestra dignidad, porque no se la vamos a dar al tirano, no, porque esa es la primera batalla que ellos ganan. Yo lo que quiero decirles es que a pesar de que, como les decía, Venezuela es un país que desgraciadamente estamos en las últimas circunstancias, pero que podemos estar peor. Eso es otra cosa que tenemos que saber. Es un país que para una persona, un industrial, un empresario, alguien que le guste hacer negocio, aún estando como estamos, somos un manjar apetecido y apetecible para muchos. Y esto lo digo no con la inquina, con la animosidad que lo dice Nicolás Maduro, que lo hace que lo dice haciéndole creer a los ignorantes que todos van a venir a Venezuela a quitarnos algo. No, yo lo digo porque es una realidad. Y si nosotros logramos recuperar nuestro país, primero recuperando nuestra dignidad, por supuesto, y trabajando muy duro, vamos a poder dejarle un país a nuestros hijos y a nuestros nietos, donde van a poder ser felices, no como éramos en la Cuarta República, porque eso tampoco es lo que yo veo como un ideal. Yo soy hijo de la Cuarta República y yo no quiero eso para mis nietos. Yo no quiero conformarme con algo mediocre y ningún venezolano que se precie de tal debe conformarse con la mediocridad. Y créanme que esos personajes que ustedes ven todos los días dando declaraciones delante de un micrófono no son ni de lejos lo más granado de nuestra sociedad, sino que por el contrario, son lo más canalla, son lo peor de la venezolanidad. Yo no les voy a dar un sermón ni mucho menos, simplemente quería decirles esto,
porque me parece importante que a estas alturas la gente se dé cuenta, quienes no lo sepan, y que yo, les repito, yo ni odio a los militantes de la MUD, pero piénsenlo. Si la teoría que yo les acabo de contar es real, esos militantes de la MUD en realidad son militantes del PCV y viceversa. Solo que no lo saben. Ustedes no se dan cuenta de que los tiranos rojos tienen a sus huestes viviendo en el resentimiento, en el odio y en la idea que le ha sido inoculada de que en Venezuela, cuando existía una clase media, lo que tenía esa clase media era porque se lo habían quitado a ellos. Eso todavía perdura. Todavía los venezolanos que apoyan al chavismo, que son pocos, afortunadamente, pero hay. Ellos todavía creen eso. Pero ¿qué pasa? Que por el otro lado están los militantes de la oposición. Esos militantes, los que nosotros llamamos despectivamente muderos. Que yo los he diferenciado en dos clases principalmente. Están unos que por vagos, por no querer ver más allá de sus narices, militan en la MUD. Están los otros que por ignorancia militan en la MUD. Y luego hay un tercer grupo, que son los peores. Que son los que saben que militando en la MUD están militando en la tiranía, pero obtienen beneficios de ello. Y ahí están incluidos todos esos líderes por los que ustedes todos los días se pelean en Twitter. Unos y otros. De verdad que yo cuando hablo de esto me entra una tristeza muy profunda. A pesar de que yo estoy a 9.000 kilómetros de mi casa. Esa tristeza no se va, ni nunca se va a ir. Gracias a Dios que nunca se va a ir. Que tengan buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos lo que sea. Les iba a dar otra noticia, pero yo creo que mejor lo dejamos hasta aquí porque ya me pasé el de maraca. Que Dios me los bendiga. Y recuerden, vamos a pensar un poquito. Vamos a ver, vamos a pensar fuera de la caja. Vamos a darle una oportunidad al pensamiento diferente, al análisis. Somos seres humanos inteligentes. No tenemos que ser cuadrados todo el rato. Y créanme, que los grandes logros de la vida, esos genios que han encontrado cosas, han descubierto cosas y que han hecho de sus vidas algo maravilloso, ayudando a los seres humanos a vivir de una manera mejor, pensaron fuera de la caja. Es lo único que hay en común. Chao.